¿Qué tal, amigos? Bendiciones y salud a todos los suscritos a nuestro canal Tecnologías Divinas y a todos los que han de suscribirse posteriormente. Bueno, una vez más desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, les saluda y les envía un fuerte abrazo su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy le damos continuidad al tema ya debo decir, con 2 cápsulas de recorrido. Hoy estaremos vaciando la tercera cápsula y una vez más quiero recordar que son cápsulas de 15 o 20 minutos, lo más lejos que podemos llegar. Y bueno, si usted quisiera pues conocer más sobre el tema, ya que en realidad son extractos del tema lo que estamos vaciando, tendría que comunicarse con nosotros a través de esta dirección Tecnologías Divinas. Lo puede hacer por YouTube o me puede ubicar en Facebook, ya que mi cuenta se llama tal cual Tecnologías Divinas. Allí pudiéramos hablar y concretar de acuerdo pues a lo que usted desee con respecto a estos temas que estamos subiendo a manera de extractos o cápsulas, como le hemos titulado dentro de este proyecto, Cápsulas del Reino. Muy bien, hoy vamos a continuar con la tercera cápsula, o vamos a vaciar la tercera cápsula del tema titulado Predestinación y Soberanía Divina. Y para ello, una vez más, yo le quiero invitar a que abra sus Biblias en el capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, versículo 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, estos son los pasajes que estamos usando las Escrituras para fundamentar el tema, repito, de lo que es la predestinación y la soberanía divina. Ok, observamos en esta parte del tema, vamos a estar analizando y revisando con precisión cómo es que ocurre en el ejercicio, en la práctica, cómo es que ocurre la predestinación divina y lo que ello implicó en algunos casos ocurridos en la Biblia. Porque hablar de predestinación divina, hablar de soberanía divina, necesaria y absolutamente tendríamos que ir al registro escritural para poder soportar y poder entender, o sea, extraer un entendimiento con lo que fueron o lo que implican pues las intervenciones y cada uno de los aspectos de estos, digamos, acontecimientos o de este trato, de esta intervención divina. Y para ello, yo le voy a invitar que vaya al libro de Jeremías. Vamos a usar unos ejemplos bíblicos, les dije. Para ello, pues, quiero que vaya al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo número 1. Allí vamos a ver el ejemplo, o vamos a ver el caso específico de Jeremías, y vamos a ver cómo y de qué manera intervino aquí la predestinación divina y las implicaciones que esto conllevó. Y para ello yo le voy a pedir pues que ahí en el capítulo 1 de Jeremías, del profeta Jeremías, desde el versículo 4 al 7, vamos a leer esas porciones de escritura y entonces continuaremos. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes, escuche bien, antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses, te santifiqué. No solamente lo santificó, fíjese lo que dice después, te di por profeta a las naciones. Ahora vea usted la reacción de la humanidad, del aspecto humano de Jeremías en el versículo 6. Y yo dije, es decir, Jeremías responde, Señor Jehová. Jeremías se dice que era tartamudo. Por eso responde de esta manera, dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar. No era fácil de palabra, no tenía esa facilidad de palabras, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. De manera que está aquí implícito, muy obvio, pues una predestinación. Ok, vamos a extraer siete verdades, si nos da el tiempo. Vamos a extraer 7 verdades en estos pasajes de escritura de Jeremías. Lo primero que podemos observar en este pasaje es que Dios conoce todas las cosas de antemano. Es decir, desde antes que se manifiesten. Dios las conoce. Es lo que leímos en el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice que a los que antes Dios conoció, a estos predestinó. Ahora, esto no es nada nuevo porque la prognosis de Dios, que es el conocimiento anticipado, es algo que forma parte de sus atributos divinos. Entonces no es de sorprenderse de que Dios conozca las cosas de antemano. Lo que sí hay que rescatar y extraer de esta verdad es una cosa bien importante. Y es lo siguiente: Dios no improvisa nada, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Es decir, Dios no es ese ser que se le escapa de las manos algo con lo cual ha estado lidiando, y de repente pues en ese plan que tenía con aquello que estaba lidiando, con aquello que creó, no le dio resultado y tuvo que ir a un plan B para tratar pues de corregir, para tratar de enmendar, para tratar de, pues, de ajustar lo que escapó de sus manos. Pues eso no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de la eternidad. Ese no es tu Dios. Ese no es el Dios del cual tú y yo somos imagen. Absolutamente no. A Dios nada le toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él conoce las cosas de antemano. Y eso es lo primero que podemos extraer de este escenario cuando Dios le dice a Jeremías, porque antes que te formases, yo te conocí. Antes de que entrases en el vientre de tu madre, vamos a parafrasear, antes de que el óvulo de tu madre fecundara y comenzases a formarte en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido. Y antes de que nacieses, ya yo te había dado por profeta a las naciones. De manera que hay muchas cosas acá involucradas que las estaremos observando paso por paso. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos extraer, observar, es que siempre habrá una actitud renuente. No de resistencia, sino de renuencia, por causa del miedo a cumplir un llamado o una convocatoria venida de la eternidad. Por supuesto que eso atemoriza cuando tú sabes quién es quien te está llamando, porque automáticamente ante la presencia de aquel que te convoca, ante la presencia de aquel que te llama, pues estás desnudo, estamos desnudos y abiertos a la presencia de aquel, y nada podemos esconder. Y por supuesto que nuestra humanidad finita automáticamente se activa en las limitantes, en los errores.
por seres humanos que somos, y eso lo podemos ver acá. Es una renuencia, pero es por miedo a cumplir un llamado de la naturaleza, pues, que Dios lo hace. Como lo es un llamado no solo de naturaleza divina, sino venido de la eternidad. Pero nunca habrá, es decir, resistencia cuando sea Dios, entonces, que es la otra etapa. La otra etapa, entonces, es que Dios entra a persuadir en amor y por amor a aquel individuo o aquella mujer a quien Dios está llamando, mujer o hombre, a quien Dios llama. Entonces, la segunda fase de un llamado, cuando Dios confronta a un individuo y le llama, y pues ante la presencia de ese ser que es Dios, por supuesto que la naturaleza divina tiembla y comienza a apelar a sus limitantes, y hay como una cierta renuencia. Jeremías lo hizo. Señor, yo soy niño, mira, yo no puedo, estoy inhabilitado, estoy incapacitado para cumplir semejante llamado, un llamado de tanta envergadura, de tanta trayectoria, pues estoy incapacitado, estoy inhabilitado, humanamente hablando, cosa que Dios bien la sabe, para cumplirla. Entonces, entra la segunda fase, que es persuadir en amor y por amor a la persona para que lo cumpla. Lo tercero que podemos extraer de estos pasajes es que, escuche bien, es que lo único para lo cual el hombre o el individuo pueda contribuir con el propósito de Dios es llevando a efectos o llevando a cabo el diseño eterno para el cual fue hecho o creado. No hay nada más en un individuo que sea llamado por Dios a cualquier oficina del ministerio, que haya sido llamado por Dios a cualquier oficina del ministerio o a cualquier tarea en el liderazgo, lo único pues que contribuya con el propósito de Dios es ese llamado, porque para efectos de Dios, para otra cosa, el individuo no sirve. No sirve al propósito de Dios, sino para aquello para lo cual fue llamado, para aquello para lo cual se le dieron asignaciones a llevar a cabo, a llevar efectos. Para otra cosa no sirve en el propósito de Dios, para otra cosa es imposible que pueda contribuir o ser útil en el propósito de Dios. Muy importante eso, muy importante que lo tomemos en cuenta. Lo cuarto que podemos extraer, el cuarto punto, la cuarta verdad que podemos extraer, tiene que ver con el llamado o la convocatoria que recibe el individuo, el cual es irrevocable. Una vez que Dios llama, ese llamado no puede ser postergado. Ese llamado no puede ser pospuesto. Ese llamado no puede ser anulado. Nadie, absolutamente nadie, puede anular, interferir, obstaculizar ni torpedear el llamado que Dios hace de la eternidad a un individuo. Entonces tome en cuenta esto bien importante, que es irrevocable el llamado y el don de Dios. Lo quinto que podemos extraer en estos pasajes, en el caso de Jeremías, que es el que estamos analizando, es el ejemplo que estamos analizando ahora mismo, es que en el llamado siempre hubo la asignación de un nombre que describió la naturaleza y el carácter de la persona o el individuo que era llamado. Eso siempre ocurrió. Como también sería una segunda asignación las obras, las tareas que Dios le otorgaría dentro de ese llamado como parte de las asignaciones, las tareas, las obras en las que andaría, en las que actuaría. Bien lo dijo el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, cuando les escribió, le dijo en el capítulo 2, versículo 10, dice el apóstol Pablo, porque somos
hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Escuche lo que viene ahora. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, las obras por las cuales tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, o por causa de haber sido creado el hombre a la imagen y semejanza de Dios, se le asignaron unas obras de antemano, con anticipación a su nacimiento, a su formación, desde antes de la fundación del mundo, para que éste anduviese en ellas. Es una segunda asignación, aparte del nombre que se designaba también al individuo o a la persona que era llamada a un ministerio o algún liderazgo. Ese sería el quinto punto que estamos extrayendo. El sexto punto que podemos extraer es que por el ejercicio, escuche esto, es que por el ejercicio de la soberanía, Dios conoce las cosas de antemano, porque primero las ejecuta. Dios conoce, repito, por el ejercicio de la soberanía, las cosas de antemano desde antes que ocurran. Por eso es que Dios no improvisa nada. ¿Por qué? Porque Él primero las ejecuta. Él primero las predetermina, preordena los hechos, los acontecimientos, los sucesos, las obras. Primero las preordena, las predetermina. Por eso es que entonces las conoce de antemano. Porque para eso es soberano, porque para eso está por encima de todos. No hay nada ni nadie que esté por encima de Dios. No hay nada ni nadie, no hay institución alguna en el universo, en la existencia, que a quien Dios tenga que rendirle cuentas. Dios es absoluto y soberano y ejecuta de acuerdo haya propuesto en su corazón, según su beneplácito, según el propósito que Él concibió en sí mismo en eternidad. De acuerdo a ese hecho, entonces Dios ejecuta los acontecimientos de antemano, y porque los ejecuta es que los conoce de antemano. Entonces es cuando entra a funcionar lo que es el atributo de la prognosis, que es el conocimiento anticipado. Ahora fíjate, ya para ir culminando. Por esto es que el apóstol San Pedro dijo en una de sus cartas, creo que la primera carta en el capítulo 1, si bien recuerdo, Pedro dijo, porque no puedo entrar por causa del tiempo en las escrituras y leerla, a usted le tocará en su casa hacer ese ejercicio, pero San Pedro dijo en una de sus cartas que Cristo había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Juan también lo dijo en el Apocalipsis. Ahora, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué podemos extraer de estas declaraciones? Podemos extraer de que las obras que usted ve cumplirse en la tierra ya habían sido ejecutadas desde antes de la fundación del mundo. O sea, por el hecho de que Dios es antes de todas las cosas, en esa facultad, en esa habilidad de ser Dios lo que es, entonces Él primero creó, Él primero diseñó, Él concibió antes un plan diseñado, orquestado, arquitectado y ejecutado para luego hacer un universo y toda esa ejecución, toda esa obra ejecutada, darle curso o manifestación en el plano humano. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Esa es la realidad que está ante nuestros ojos según las Escrituras. Y no solamente según las Escrituras, tu misma experiencia en Dios, la experiencia que tú tengas en el Espíritu por causa de lo que tú eres, te lleva a entender de que de esto que te estoy hablando, no hay nada que lo pueda, digamos, poner en tela de juicio o pueda mentir o pueda falsear lo que te estoy diciendo, sino que es una realidad ineludible a la cual pues acatamos. Bien, amado reina, amado rey, amado reina, todos los que nos escuchan, todos los que ven el canal,
Hasta aquí pues les acompaño en esta tercera cápsula del tema predestinación y soberanía divina. Desde la distancia, un fuerte abrazo. Será entonces hasta la próxima. Continúen siendo bendecidos.